Hola, soy Ana Romero y estoy emocionada de compartir contigo lo que Dios ha hablado a mi corazón. ¿Sabes? Cada tema tiene un trasfondo personal de la transformación continua por la que Dios me ha llevado en cada temporada de mi vida. Así que acompáñame. Esto es Nosotras Somos. Hola amigas y bienvenidas a Nosotras Somos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto de acompañarlas en nuestro día número 4 de nuestro taller Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo están todas? Qué gusto que nos acompañen. Muchas gracias por creer en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y híjole, estamos muy emocionadas porque hoy es el día 4 de nuestro taller y el día de hoy vamos a hablar de algo muy padre y el día de hoy vamos a hablar de que es muy importante saber estas formas. Hemos estado hablando de em, prácticamente toda la vida hemos estado casadas con la idea de que Dios solamente se comunica con sus hijos a través de una forma. Y la mayoría de sus hijos nunca han escuchado su voz porque no todos tenemos esa forma. Y hemos aprendido durante estos 3 días que tenemos ideas equivocadas de cómo Dios se comunica a nuestras vidas. Y pues bueno, si te perdiste los primeros 3 días y vas a ver te recomiendo que primero veas día 1, día 2 y día 3 para establecer el fundamento sobre este estudio, ¿ok? Y bueno, déjanos en los comentarios qué te parece, si te gusta, cómo te identificas tú con lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy te quiero hablar de cómo descubrir al oyente. Entonces, vamos a hablar de Primera de Samuel, el capítulo 3, versículo del 8 al 9, y si tienes en dónde anotar, anota esta cita porque va a ser muy importante. La Biblia nos habla de esto y dice, entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al niño. ¿Por qué? Porque durante la historia que nos habla, haciendo un paréntesis, eh, Samuel escucha que le está hablando alguien y él piensa que es Elí varias veces y en realidad era Dios quien le estaba hablando. Entonces, aquí es en donde Elí se da cuenta que realmente quien le está hablando es Dios, que es el Señor el que le está llamando al niño. Y entonces Elí le dice a Samuel, ve y acuéstate y si te llama, di, habla Señor que tu siervo escucha, ¿ok? Entonces vemos una manera en la que Dios le habla a la gente es a través de oír su voz, pero no es la única forma, es una de tantas. Quiero hacer otro paréntesis. Dios nos habla a través de muchas cosas en el mundo en el que vivimos. Nos habla a través de su palabra, por supuesto, dice que para conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de el conocimiento de la palabra de Dios, Romanos 12:2. Pero independientemente de eso, Dios nos habla a través de personas creyentes y no creyentes. Si tú no tienes la fe o tú no crees que alguien que está en un Oxxo, en una gasolinera, en la escuela, en el trabajo, puede llegar a ser usado por Dios, entonces tenemos a Dios limitado en un cajoncito. Va a haber personas que Dios va a atravesar por enfrente de ti en una situación totalmente diferente para hablarte de algo que Él ya te ha estado hablando y enseñando a través de muchas cosas en tu mundo, no en el de Él, en tu mundo, a través de los medios de los cuales Él se puede valer para hablarte. Hay ocasiones en donde estoy en Instagram y una persona que sigo, que es de influencia, que me motiva a acercarme más a Dios, hace una publicación de algo que ya Dios había estado resonando en mí. A veces estoy viendo una película que no tiene nada que ver con Dios, que no es cristiana.
¿sí? Pero esta película o esta serie tiene esta frase o dice algo que resuena con algo que Dios ya tiene tiempo diciéndome. Si yo enfrasco a Dios en una caja de solamente Dios se mueve así, entonces entonces la forma en la que Dios le permito que se manifieste en mi vida es limitada. Llamémosla de esa manera. Y queremos hoy hablar de varias cosas. Entonces, quiero hablarles de cómo descubrir al oyente. Vamos a descubrir al oyente y me voy a cambiar, creo que de lentes. Ahorita les digo si puedo o no puedo. Déjenme ver, porque estos lentes, denme un segundito, no tenía contemplado esto. Una disculpa a cada una de ustedes. Vamos a hacer cambio de lentes. Perdón, estos tienen más graduación. Ok, vamos a hablar acerca de qué es ser un oyente. Un oyente recibe la voz de Dios a través de palabras, frases o enunciados. Los oyentes sienten que tienen esta dirección directa con Dios. Hay una como conexión directa en donde lo pueden escuchar. Eh, Dios usualmente interrumpe los pensamientos de las personas que son los oyentes, que escuchan su voz. Los oyentes experimentan las palabras de Dios en tiempo real. Los oyentes escuchan precisamente lo que Dios dijo, cuándo lo dijo y dónde lo dijo. Los oyentes, la fe de los oyentes, mm, está basada en el conocimiento que tienen a través de la palabra de Dios y de lo que Dios está diciendo que son. Los oyentes aprenden más de Dios a través de las conversaciones que tienen con Él. Mm, una vez que los oyentes activan esta forma en la que Dios se comunica con ellos en su vida, son imparables. Una vez que un oyente escucha a Dios hablar, viene este sentido de valentía. Son llenos de valentía. A Dios le gusta tener oyentes, personas que escuchen su voz, porque son parte de este, son parte de sus hijos, pero son parte de este grupo en donde va a haber una diversidad de personas que van a discernir la voz de Dios de una manera distinta, pero a Dios le place que existan unos que lo puedan escuchar. A Dios le gusta cuando los que lo escuchan, los oyentes, graban, literalmente graban estas verdades o estas cosas que Dios enseña. Es importante grabarlas. Algunas de ustedes, amigas que están del otro lado de la pantalla, recibieron un regalito a la hora de registrarse gratuitamente. Así es que ahí viene más información del oyente. Al inicio de este estudio, estuvimos usando el término escuchando a Dios. En el día 1, generalmente para referirse a todas las formas en que un creyente puede recibir un mensaje de Dios. En las siguientes 2 partes de este estudio vamos a usar la palabra escuchar para referirse acerca de la personalidad de los oyentes. Ayer hablábamos que la personalidad es la forma en cómo tú y yo nos manifestamos en este mundo
a través de ser oyentes tal vez, y la personalidad profética es porque lo profético viene de la forma en cómo Dios se manifiesta en nuestro mundo. Entonces, cuando mezclamos lo profético con nuestra personalidad, la manera en la que Dios se manifiesta en nuestro mundo con la forma en la que nosotros nos manifestamos en nuestro mundo, ambas se combinan y entonces creamos una personalidad profética porque viene de Dios. Y los oyentes forman parte de esta personalidad. Am, las personas que son oyentes, al escuchar una predicación, leer un libro, un podcast, escuchan claramente la voz de Dios. Las enseñanzas acerca de Dios hablando generalmente se centran en sus palabras, frases o conversaciones. Si tú eres un oyente, Dios aparece en tu mundo a través de palabras o frases claras. Incluso podría hablarte con oraciones completas. Los oyentes pueden identificar lo que Dios dijo, cuándo lo dijo y cómo les afectó. A menudo dicen cosas como, escuché a Dios decir esto o Dios me dijo esto. Como oyente, encuentras la voz de Dios a través de una experiencia jugada por jugada, en cualquier momento dado y tienes un agudo sentido de lo que Él está diciendo. Estás consciente de que este es un regalo. Entonces, mm, un oyente comunica lo que Dios está hablando porque el mensaje es muy claro. Entonces, si tú eres un oyente, el motivo por el que tienes esta personalidad y este regalo es porque Dios te está hablando, porque quiere que des un mensaje. Debido a que escuchar la forma más común que se enseña en las personalidades, la mayoría de los oyentes creen que todas las personas experimentan la voz de Dios de la misma manera y no es así. No todos tenemos conversaciones con Él, para nada. Quizá te sorprenda saber que esta es una de las tantas formas en las que Dios envía mensajes. Si tú eres un oyente, Él te ha dado un medio directo para percibir su voz y las palabras que quiere que le ayudes a transmitir al mundo. Los oyentes encuentran maravillosamente la voz de Dios como un diálogo directo con el corazón de Dios desde la boca de Dios. Cuanto más escuches y obedezcas su voz, más función tendrás para compartir lo que Él dice con los demás. No es de extrañar que la iglesia haya elevado esta personalidad en específico. La iglesia en general, desde muchos años, han elevado esta personalidad diciendo que nada más podemos escuchar a Dios, pero nada más han dicho, han agregado la palabra, es la única forma, y no es así. Pero qué importante es que sí le han dado un lugar, ¿no? Como oyente vas a escuchar a Dios con una voz interior que interrumpe tus pensamientos. Va a haber ocasiones en donde lo escuches hablando como si estuvieras escuchando mi voz así de clarita como ahorita. Al principio puedes pensar que el no poder escuchar a Dios no suena súper espiritual o relevante, pero entonces sucede algo en tu vida que inmediatamente te hace considerar al momento en que escuchaste esa palabra o frase. Te fundamenta. Empiezas a reconocer que te está hablando y eso fortalece tu confianza al escucharlo. Por ejemplo, Dios te interrumpe en medio de algo que estás haciendo. Piensas que solo son tus pensamientos hasta que te das cuenta que no tienen nada que ver con lo que estabas pensando sobre Dios. La voz de Dios siempre aclara tus pensamientos. A veces Él te dará palabras y frases para otras personas. Si compartes valientemente las palabras como Dios te las indica, puedes animar a otros y darles claridad sobre lo que Él está diciendo. Literalmente puede surgir un cambio radical en la vida de una persona cuando del otro lado estamos en el lugar de obediencia al escuchar a Dios decir algo. Ahora, ser oyente va a tener sus desventajas.
porque somos humanos. Y debido a que escuchas a Dios con tanta claridad, las demás personas podrían desarrollar expectativas muy altas de ti. Por ejemplo, pueden decir que eres muy ungido, que Dios, algo estás haciendo tú, algo estás comiendo. Esa persona ha de orar días seguidos porque escucha la voz de Dios. Y te quieren invitar a tu iglesia o a tu grupo pequeño o quieren descansar en que si te conocen y se acercan y les saludas, tú vas a tener una palabra para ellos porque tú escuchas claramente la voz de Dios. Y entonces la gente comienza a elevarte. En su mundo la gente te eleva porque dicen, esta persona Dios le habla. Te pueden hasta poner en un estándar muy, muy extraño, ¿no? Muy, muy imposible. Un estándar donde solo Dios puede estar. Pero lamentablemente hay personas que prefieren ir a una iglesia o conocer a alguien que sepa que tiene este don y que Dios le puede hablar a través de esa persona, que buscar a Dios por sí misma y decir, ok, voy a buscar a Dios porque me hable a mí, ¿no? Pero bueno, entonces te ponen en un estándar muy imposible. Algunos podrían volverse demasiados dependientes de ti para que les digas lo que Dios está diciendo en lugar de desarrollar su propia capacidad para recibir mensajes de Dios y confiar en Él. Wow. Debido a la claridad en la que escuchas a Dios, es posible que sientas una carga pesada de tener que rendir cuentas por cada palabra que digas, cuando en realidad lo que necesitas es espacio y gracia para hacer crecer tu don, tal como lo hacen todos los demás. Ahora, ¿en dónde está la Biblia en todo lo que estoy diciendo? Vamos a hablar un poquito de los oyentes bíblicos. Si tienes en dónde anotar, anota citas o vuelve a repetir el video. Y no te olvides darle like y suscribirte. Bueno, los oyentes bíblicos. Fíjate, Dios nunca ha dudado en usar palabras, frases, diálogos para hablarle a su pueblo. Vamos a ver relatos de este en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios hablaba a través de individuos como conductos de su voz. Personas como Noé, Jacob, David, Jonás, escucharon la voz de Dios, eran oyentes y lo compartieron con la gente de la tierra. Dios les dio esta habilidad especial, les dio esta personalidad de oyente para escuchar sus palabras y asignaciones y compartirlas. Uno de los ejemplos más claros está en el libro de Samuel. El niño Samuel ministró ante el Señor bajo Elí. En aquellos días la palabra del Señor era escasa, no había muchas visiones. Una noche Elí, cuyos ojos estaban volviendo tan débiles que apenas podía ver, estaba acostado en su lugar habitual. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en la casa del Señor, donde estaba el arca de Dios. Entonces el Señor le llama a Samuel. Samuel, respondió, aquí estoy. Y corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿me llamaste? Pero Elí dijo, no te llamé, regresa y acuéstate. Entonces fue y se acostó. Nuevamente, nuevamente el Señor le llama, Samuel. Y Samuel se levanta y va con Elí y le dice, aquí estoy, ¿me llamaste? Y le dice, mi hijo Elí, no, yo no te llamé, regresa a dormir. Ahora, Samuel aún no conocía a Jehová. La palabra de Jehová aún no le había sido revelada. Así es que por tercera vez el Señor le llama a Samuel y le dice, Samuel. Y Samuel se levanta y fue con Elí y le dice, aquí estoy, ¿me llamaste? Y entonces Elí se da cuenta que realmente era Dios el que estaba llamando al niño. Y entonces Elí le dice a Samuel, ve y acuéstate. Si te llama, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Y entonces Samuel fue y se acostó en su lugar. El Señor vino y se paró ahí, llamando como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo escucha. Samuel era un oyente. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos otros ejemplos.
Por ejemplo, Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo, después de que la voz de Jesús le preguntó desde el cielo, ¿por qué me persigues? En Hechos 9:4. Pedro, por ejemplo, Pedro tuvo una conversación con Dios sobre qué comida era aceptable para los judíos. Eso lo encuentras en Hechos 11:7 al 10. Luego, cuando Juan escuchó la voz de Dios repetidamente mientras recibía su revelación. Súper importante. Entonces, tenemos a Pablo, a Samuel en el Antiguo Testamento que era oyente. A ver, me regreso tantito. Tenemos a... un momento. Alguien está de mis vecinos moviendo los muebles como si no hubiera mañana y se escucha un ruido tan fuerte. Pero bueno, y entonces tenemos a Noé, Jacob, David, Jonás, Samuel, entre algunos. Y en el Antiguo Testamento tenemos a Pablo, tenemos a Juan. Cuando Jesús prometió que la promesa de Dios llegaría hacia sus seguidores después de su partida, señaló un cambio importante y Dios ya no quería hablar solo a través de ciertos individuos. Amigas, esto es súper importante. Dios, después de que Jesús iba a partir, Dios ya no quería hablar a través de ciertas personas, sino que quería hablarnos a todos, a todos. Entonces lo hace por el don del Espíritu Santo. En el libro de Juan 14, del 16 al 17 dice, yo le pediré al Padre y Él os dará otro abogado que os ayude y esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Bueno, otro nombre para el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No hablará solo lo que oiga y os dirá lo que está por venir. En Juan 16:13. Ahora, la Biblia promete el don del Espíritu Santo a todo aquel que entregue su vida a Jesús. Hechos 2:38. ¿Por qué esto es importante? Porque entre sus funciones divinas, el Espíritu Santo es la voz de Dios en tu vida, permitiéndote constantemente escucharlo hablarte en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora, como oyente, si actúas según las palabras que te está hablando, tu vida cambia. Entre las preguntas más frecuentes que en ocasiones he escuchado que personas hacen sobre estas personalidades y específicamente sobre la verdad detrás de estas palabras, ¿qué pasa con la Biblia? ¿Contiene todas estas palabras de Dios? Y la respuesta es sí y no. La Biblia contiene las palabras de Dios, pero es mucho, mucho más que eso. La Biblia, perdón, ¿sabías que dentro de los límites sagrados de la Biblia descubrirás la esencia misma de Dios? Es mucho más de lo que estamos diciendo. Es mucho más que palabras. La Biblia contiene la presencia misma y la naturaleza de Dios. La Biblia es viva y activa. ¿Me escuchaste bien? La Biblia está viva, porque la palabra de Dios está viva y activa entonces. Es más cortante, dice su palabra, que cualquier espada de doble filo. Esta verdad, esta palabra penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Hebreos 4:12. A medida que nos sumergimos profundamente en la lectura de su palabra, vamos a consumir palabras vivas de Dios. Nos embarcaremos en un viaje de crecimiento espiritual y experimentaremos esta conexión con lo divino incomparable. Las ideas y enseñanzas contenidas en las páginas de su palabra tienen el poder de transformar nuestras vidas, amigas. La Biblia actúa como nuestra base sólida, como si fuera esta roca brindando sabiduría profunda y respuesta. Ahora, cada creyente tiene este don increíble. Acceso,
Perdón. Cada creyente tiene este don increíble. Tiene acceso total a la sabiduría divina de Dios a través de las escrituras. Él es como este tesoro escondido, el camino más puro y seguro para descubrir los pensamientos y el corazón del Todopoderoso. El Espíritu Santo, el ser sobrenatural dentro de nosotras, respira verdad y comprensión no solo a través de la palabra, de la Biblia, sino también a través del ente único de nuestra personalidad profética. Esto es importante para los creyentes. Si tienes una habilidad especial para escuchar la palabra rema, R-H-E-M-A, la palabra rema de Dios, esos mensajes vivificados y específicos directamente del Espíritu Santo. Déjame decirte que estas palabras son como armas poderosas que atraviesan la confusión, el miedo y la duda. Tienen el poder de transformar vidas en un abrir y cerrar de ojos. Una sola palabra, rema, puede cambiar tu existencia, impulsándote hacia la grandeza y entrando a esos misterios que alguna vez te detuvieron. Entonces, vamos a aprender si eres oyente y dices, ok, todo lo que dijo Ana a mí me pasa. Y es probable que todo lo que acabo de mencionar digas, no, yo no oigo de esa manera, yo percibo a Dios de otra manera. Vamos a tener otros días en donde vamos a descubrir las otras tres personalidades. Pero si tú eres un oyente y quieres aprender a seguirlo escuchando, tenemos que entender que la palabra oyente significa los que aprenden escuchando. Si eres un oyente, entonces estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, escuchando lo que quiere decir y comunicar a los demás. Mientras aprendas a escuchar la voz de Dios, practica escuchando las palabras, las frases, oraciones y conversaciones. Detente más, haz más pausas en tu día. Cuando Dios te dé una palabra, probablemente querrás volver a mencionar esa palabra una y otra vez. Yo te recomiendo que la documentes, la anotes y si es posible la grabes en tu teléfono. Puede ser una palabra que te ayude a tomar una decisión importante como dónde vivir o qué carrera profesional seguir. Puede ser una palabra que da una idea específica de la vida de otra persona o situación y podría ser una palabra que confirme el momento, la comunicación o el amor de Dios por ti. Es posible que veas esta palabra escrita en algún lugar, como en una publicación o en una revista o en una red social o en una película, en una serie, o la escuches pronunciada por alguien que la usa de alguna manera, te va a parecer significativa. Es posible que la palabra se utilice repetidamente a tu alrededor. Cada vez que Dios te dé una palabra importante, anótala y se va a destacar en todo lo que sucede a tu alrededor porque tendrá significado para tu vida y le estás agregando el sazón secreto que es la confianza y la fe en Dios. Escuchar una palabra de Dios puede despertar tus emociones. Es posible que sientas una sensación de paz o emoción o que sientas la urgencia de actuar. Quizá te sientas abrumada por la importancia de lo que Dios te acaba de mostrar. Estas emociones son muy importantes, no las ignores. Como oyente recibirás una palabra que evoca un sentimiento. Esto es diferente de las personas que lo sienten. Esa es otra personalidad, la gente que lo siente. La gente que lo siente no lo escucha, lo sienten sus emociones, recibe mensajes a través de emociones en lugar de palabras. De esto vamos a hablar más adelante. Una sensación después de escuchar puede ayudarte a confirmar y a guiar para determinar si realmente estás escuchando la palabra de Dios en tu vida. Ahora, un dato interesante es que probablemente te resulte más difícil escuchar a Dios una palabra para tu propia vida que para los demás. Y es así, eso es súper cierto y súper claro. Porque por mucho que quieras creer y tengas las intenciones más puras, es casi imposible para ti pensar objetivamente en tu propia vida. No vas a ser imparcial, no vas a ser objetiva. Entonces, para proteger y confirmar la palabra en tu vida, es importante aprender a probar las palabras que obtienes, recibir confirmación de ellas cuando se trata de tu vida.
Esto es una verdad para todos, pero especialmente para las personas que son oyentes. Ahora te voy a recomendar que escribas un diario para ti y los demás. Es común que los oyentes lleven un diario con devoción. Si eres de las personas que te gusta escribir lo que Dios te está hablando, si tienes inclinación natural a reconocer, preservar estos mensajes divinos a través de la escritura, no te importan los desafíos que se te presenten, estás comprometida a documentar estos momentos importantes en la vida, entonces, aun cuando las dudas intentan como ensombrecer tus experiencias, tú te tiendes a aferrar a lo profundo, al profundo conocimiento de estas interacciones divinas que son genuinas y significativas de parte de Dios. Tu compañero de confianza es el diario, es una herramienta esencial para afirmar este viaje con Dios. A través de un simple acto de escribir, encuentras esta paz y validación y un profundo sentido de propósito. Cada entrada en tu diario sirve como este testimonio de tu crecimiento espiritual y como un recordatorio tangible de que la voz de Dios te está siendo guiada y que está guiando tu camino. Es posible que tengas montones de diarios, que documentes años de tu vida, que registres cada momento histórico, cada experiencia. Escribir las cosas no solo es un hobby, es el hecho importante de que eres un oyente. A lo largo de la historia, los oyentes escribieron fielmente lo que escucharon. Creyeron que sería importante más adelante. Isaías, Jeremías, Pablo, Juan y otros no hubieran escrito lo que Dios les dijo, no tendríamos el contenido completo de la palabra de Dios que tenemos hoy. Imagínate, si estas personas no hubieran escuchado lo que Dios les dijo, no tuviéramos todos los escritos que Pablo escribió. Imagínate cómo cambiaría tu vida cuando descubras lo que dice la voz de Dios. Imagínate cómo su vida se transforma ante sus propios ojos mientras aprovecha el extraordinario poder de escuchar la voz de Dios. Imagínate estas experiencias. Imagínate estar tan concentrada en un libro cuando de repente lo divino te interrumpe el pensamiento revelándote el siguiente paso. O tal vez estamos profundamente inmersos en una oración buscando respuestas y de repente la voz de Dios abre paso, abre camino, brindando solución a lo mejor a un problema incluso en medio del caos de la crianza de los hijos, sin saber cómo navegar, la voz de Dios interrumpe sin esfuerzo, presentándote la estrategia tan esperada que tanto has estado buscando. Prepárate, amiga, si eres un oyente. Vamos a hablar el día de mañana. Déjame decirte, mañana que nos toca, en el día 5 vamos a hablar descubriendo al visionario, descubriendo al que ve. Después vamos a descubrir al que siente y después vamos a descubrir al conocedor. Y después vamos a aprender a cómo descubrir cuál de estas es nuestra personalidad. Vamos a descubrir si podemos tener las 4 y una predomina más que las demás y en ocasiones o en circunstancias especiales una va a predominar más que la otra. En mi vida eso ha estado sucediendo desde hace unos meses. Después vamos a ver cómo desarrollar las personalidades por individual y vamos a tener mucho más para ustedes. Así es que las espero. Gracias por acompañarnos. Y antes de terminar esta palabra, quiero orar por ti y darle gracias a Dios por tu vida. Gracias, Padre, porque el día de hoy tenemos a nuestras amigas aquí descubriendo si son oyentes o qué personalidad profética son. Así es que te damos muchas gracias por tu palabra. Te pido que el día de hoy, las que lo son,
tengan estas experiencias y que haya habido un desbloqueo o un abierto espiritual de sus oídos y que ahora estén más al pendiente y se den cuenta cuando estás tú presente y que no lo puedan compartir, Señor. Te damos muchas gracias porque nos amas y siempre nos estás hablando. Gracias por formarnos, por crearnos con toda la capacidad de poder escuchar tu voz y de no solo eso, tener conversaciones contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigas, gracias por acompañarnos. Las esperamos el día de mañana para el día 5. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bye. Bueno, esto fue un episodio más. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Me encantó poder pasar tiempo juntas y poder hablar de todos estos temas que me apasionan tanto. ¡Chao!